al futuro candidato Rafael Belaúnde, su presencia aquí en Veo Noticias viene a lanzar su candidatura por aquí, ¿no es cierto? Rafael Belaúnde Llosa, ¿no? No Llosa Belaúnde, como no. Belaúnde Llosa. Belaúnde Llosa, okay. Sí, estirpe política, acción populista. Por Belaúnde, bueno, y arequipeña por los dos lados, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias por estar. Yo quería empezar a ir directo al tema más actual, ¿no? Que es su reunión con Gino Costa y Harvey Colchado, que ha sido noticia en distintos medios, porque bueno, Rafael López Aliaga la puso sobre la mesa. Entiendo que comparten edificio, solamente claro. En sí o no, comparte edificio de oficinas con Rafael. Yo estoy en el López segundo piso y él tiene varios. ¿Qué es no Acres? sé si pisos o oficinas. ¿Acres? ¿Ahí tiene Acres? Claro, Acres estaba ahí. Creo que ahora él ha mudado a Acres. Claro, ya no y creo que él vive en... ¿él vive? Yo me doy cuenta porque está el camionete de seguridad del Estado pues hasta el mediodía ahí, ¿no? Entonces, hasta mediodía nomás, ya de ahí ya no trabaja. Bueno, de ahí se irá a trabajar. O no sé si despacha ahí, no sé, desconozco mayormente, ¿no? Pero... somos vecinos, ¿no? La pregunta entonces es, ¿se reunió con Harvey Colchado y Gino Costa? Sí, o sea, yo me he reunido no solamente con ellos, me he reunido con un montón de generales en situación de retiro, ex directores de la policía ahí, que no han sido reuniones secretas, ni mucho menos, pero han sido reuniones privadas para conocer un poco qué... está bonito. Sí, hay una porrita, está la negrita ahí. ¿Qué opinan ellos de qué se puede hacer con el tema del sicariato, de la extorsión? Hay un montón de oficiales que tienen experiencia y tenía inquietud en reunirme con el coronel Colchado porque él estuvo destacado un tiempo importante en el Guayaga, por ejemplo, y el Guayaga es una experiencia a tener en cuenta. Era una zona muy violenta y se pacificó a partir de inteligencia, a partir de agentes encubiertos, de infiltrados, de colaboradores. Y yo creo que una experiencia análoga es la que se tendría que hacer para combatir las organizaciones que extorsionan y el sicariato en el Perú, ¿no? Entonces, he tenido varias reuniones ha estado el general Baella, que ahora está con Porqui. Ha estado el ex director de la policía, Salazar. Conversaciones, digamos, que no son un aval político, ni mucho menos, simplemente conocer qué opinan, qué piensan ellos que se puede hacer por algo. Pero ¿para qué? Harvey... O sea, es político, porque es para qué. Bueno, es para poder estructurar un planteamiento, porque yo creo que, digamos, me adhiero a la economía de mercado, a la inversión. Nada de eso es posible si la inseguridad ciudadana, si el crimen domina las calles. Entonces, antes de pensar en cualquier otra cosa, tenemos que resolverle este problema que afecta a la vida hasta el empresario más grande, hasta el emolientero que vende de una esquina, que tiene que pagar un sol de cupo. ¿Harvey Colchado está tramitando su candidatura al Congreso con Libertad Popular? No, hablamos un poco de todo y él está en su empeño en reincorporarse a la policía, ¿no? A través de un proceso judicial. Y bueno, eso es pues bien relativo, porque de repente tiene éxito en el Poder Judicial y lo mandarán pues ahí a Santa María de Nieva o a Mazocruz, no sé. Entonces, pero él me dijo que hoy por hoy él está abocado a reincorporarse a la policía, por lo que él considera que ha sido un cese arbitrario, ¿no? Señor Rafael, ¿va a ser o no va a ser candidato al Congreso? Bueno, si él no podría seguir con su trámite judicial. Él tendría que desistir de su pretensión de regresar a la policía. Y si él y nosotros... ¿Legalmente o porque ustedes se lo exigirían? No, yo creo que legalmente. ¿Ah, sí? O sea, claro, si lo eligen parlamentario es un cargo irrenunciable. ¿Pero tendría que dejar el juicio para poder volver? Digamos, para postular, si lo eligen parlamentario no podría reintegrarse a la policía. No, pero puede seguir el juicio y ahí ya terminando su periodo... No, pero este proceso debe demorar pues unos 3 años, ¿no? Por eso pues, ¿no? Entonces sale el fallo y terminando su periodo vuelve a la policía. Él al final tendría que decidir o insistir en la vía judicial para regresar a la policía
o dar un paso hacia la arena política, ¿no? ¿Y a usted le gustaría entonces que Harvey Colchado sea su Sí. candidato al Congreso? Sí, me gustaría. Bien, ok. Esto a pesar de que ahí están impulsando un proyecto de ley que, bueno, básicamente tiene nombre propio, ¿no? Para que Harvey Colchado Bueno, no postule. El Parlamento actual ha hecho de la práctica de inhabilitar a los opositores políticos una práctica recurrente. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque al final, en la democracia, como en la economía de mercado, tiene que ser el individuo, el soberano, el que decide, ¿no? Entonces, obviamente, ante una sentencia judicial o un caso pues de un evidente o flagrante pues de una traición, entiendo que hay una sanción política que puede dar el Parlamento, pero yo soy partidario que en general las habilitaciones se den después de un proceso judicial, porque si no se pueden terminar, digamos, si se configura una correlación determinada de votos, se puede cometer cualquier atropello contra cualquier opositor de una mayoría congresal, ¿no? ¿Gino Costa es parte de su equipo de campaña? No, Gino Costa no es de nuestro partido, es una persona a la que yo conozco, en fin, y es un ex ministro del Interior, es alguien que tiene experiencia, que tiene una opinión que dar, y por eso nos hemos reunido. Ahora se ha armado pues un escándalo como si fuese pues una traición. Nice. Y Gino Costa no tiene un proceso penal, no tiene ninguna... Uno puede tener una discrepancia política, pero hemos llegado pues a un nivel de polarización, de crispación, que el que no se adhiere a mis ideas pues es un comunista o es un caviar, y eso pasa tanto por la derecha más conservadora y también en la izquierda más rancia y Pero cavernícola, eso es como ¿no? discursivo nada más, ¿no? O sea, esa guerra es una guerra del discurso, porque al final, en el momento en el que tienen que juntarse y transar para, qué sé yo, aprobar una Bueno. norma o lo que sea, o sea, finalmente es parte del juego político, ¿no? Es como esta esfera que tengo acá, ¿no? Si uno se va para la izquierda y otro se va para la derecha, Ajá. al final confluyen, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Hay la derecha más prebendaria, mercantilista, y la izquierda más estatista y expropiadora, antimercado, votan igual, son el mismo soporte del gobierno que tenemos y tienen una agenda en común. Señor Yo- Rafael, sí. sí, una consulta. Ya entendimos que usted sí cree que existe esto que llamamos muchos el fujicerronismo, ¿no? De que estos extremos que han terminado tocándose y votando en conjunto, incluso dándose la mano y abrazos para sacar a quienes no le convienen y sacar las leyes que también le convienen. A mí me gustaría preguntarle acerca de su partido Libertad Popular. Usted, por ahí se ha mencionado que usted solo postularía como presidente. Sí. ¿Es cierto eso? Es cierto. ¿Siente usted que su figura dentro del partido es solamente para ser presidente y no podría aportar al país desde de repente como senador o diputado? No creo que podría aportar nada porque no está en mi temperamento Ok. pasarme 10 horas sentado discutiendo circularmente, ¿no? Cada uno ¿Y cómo tiene... cree que es ser presidente? Yo creo que hay que tener una vocación ejecutiva, ¿no? Hay que Pero tener... igual va a estar sentado 10 horas escuchando No, pero opiniones A y ver, no es como que No, usted va a ser... no estamos yo- en un modelo absolutista donde el presidente puede decir esto No, se hace así y no, ya. Si no al tienes contrario. apoyo parlamentario. Yo creo que el Parlamento es muy importante. Creo que si no se tiene mayoría parlamentaria hay que construirla. Creo que eso implica hacer concesiones, eso implica... Reuniones de 10 horas. ¿no? Pero una cosa es construir una mayoría. Por ejemplo, en el caso de Belaúnde en el segundo gobierno no tenía mayoría en el Senado, me parece, la construyó con el PPC. Toledo no tenía mayoría, con el FIM y otros grupos construyó su mayoría. Es decir, ¿Con qué otros partidos Cuando- construiría usted su mayoría? o sea, si el pueblo no te da el mandato claro, Lo tienes tomas. que renunciar a algunas de tus aspiraciones maximalistas y aterrizar a la realidad y formar tu coalición. Lo que no puedes es decir, quiero mi plan máximo a pesar de que no tengo los votos en el Congreso. Pero a lo que yo voy es, yo no tengo el temperamento como para estar en el Parlamento. Yo tengo una vocación ejecutiva, soy una persona que sigue a los negocios, que tengo otra forma de en fin, no es mi temperamento y no creo que tampoco la política sea una tómbola y a ver qué me liga. Ahora vamos- Si no me liga esto, Pero, de repente me liga lo pero, otro. ¿cuál es la, o sea, ¿para qué quiere usted ser presidente? Bueno, yo creo que esta elección es la más importante, yo diría que al menos desde el año 90,
Ajá. Yo diría que la elección que ganó Pierola después de la guerra con Chile, la elección del 90 y esta, son 3 elecciones determinantes. Ya, la elección es muy electorales. ¿Para qué quiere usted ser presidente? Bueno, Es mi pregunta. hay que reencauzar al Perú al crecimiento, ¿no? No puede ser que un país con el enorme potencial para crecer, deberíamos ser un país con gente próspera, un país donde las instituciones funcionen, un país donde si alguien se enferma se puede atender y lo pueden curar, un país donde tu destino no está determinado por el sitio donde naciste. ¿Cree usted que entonces... Y tenemos todo para hacer ese país, para ser Claro. Un faro de luz en el continente, y por una clase política, por una mala manera de entender políticas de mercado, por una clase política prebendaria y corrupta que usan la política como extensiones de sus negocios personales o como de sus universidades personales, hemos caído en lo que estamos ahora. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Cree usted que su figura, es la persona idónea, casi como el salvador del Perú, capaz de darle al Perú este potencial que tiene, capaz de darle al Perú este foco para convertirse en este faro? Porque, disculpe, señor Rafael, porque ello de decir yo solo voy a postular como presidente, como que me habla de un personalismo, ¿no? No. Si no, digamos, si vamos en alianza y de repente es otro candidato, no pasa nada. A eso le iba a preguntar antes de entrar. Justo eso le iba a preguntar antes de entrar a su bien. ¿Libertad Popular está tramitando o piensa tramitar alianzas con otros partidos? Y si eso, ¿con cuáles podrían ser? Sí pensamos, en tanto tengamos un acuerdo programático, ¿no? Sí, pero ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser alianzas posibles? No, yo creo digamos, habiendo esta enorme proliferación, más fácil es decirte con cuáles no creo que con el fujimorismo no, con Renovación Popular no, con Perú Libre no, Ya, con la con izquierda Artado más tampoco, radical, ya, ¿no? sí. Entonces, pero lo que pasa es que sí, usted me dice, es lo más fácil. Usted nos dice, es pero lo hay más un fácil es decirte espacio- con quiénes no, pero nosotros no Yo queremos creo que usted que nos de- diga lo más fácil, queremos que nos diga lo difícil. Sí, pero yo ¿Con creo- ¿A quiénes se parece Libertad Popular? ¿Con quiénes podría ser alianza Libertad Popular? yo creo que hay entre alguien como el profesor Alfonso López Chau, que es alguien que viene de la izquierda, pero que cree en el mercado, y después hay fuerzas que creen, digamos, más determinantemente en el mercado, más hacia lo que sería el PPC, por ejemplo. Yo creo que entre esos extremos, Pero ya. o sea, lo importante... Ok con los nombres, pero ahí suman menos de 10.000 votos. Bueno, pero... Quizás 15. Lo de los importante militantes es- y eso, ¿no? Sí, pero al final lo que hay que hacer es, nosotros tenemos que exponer nuestro planteamiento. Y al final, como en la economía de mercado, si el elector nos baja el dedo, bueno, así es la democracia. Pero nosotros tenemos que presentar un programa que sea sincero desde nuestro punto de vista y en lo que nosotros creemos sensato, que tiene que ver con la inversión privada, que es el motor del empleo y del crecimiento. Eso ya está probado en todo el mundo, pero que hay una agenda social ineludible en el Perú. Basta ir a Mazocruz o al sur andino, entonces, para ver si ahí se necesita más Estado o menos Estado. ¿Y qué se necesita? ¿Más Estado o menos Yo Estado? creo que en muchas zonas del Perú se necesita que exista el Estado. Uno ve las postas médicas. Yo estuve hace poco en Mazocruz, por eso pongo ese ejemplo. Claro, hay una niña con peritonitis, hay que evacuarla y grave. Pero si la mamá de la niña no lleva la plata para la gasolina de la ambulancia, no la pueden evacuar. De repente hoy día hay partido de fútbol, no atiende la posta médica. Consulta. ¿No? Entonces, un país no puede funcionar así. Consulta. Yo tengo esta teoría de que el candidato que puede ser presidente en este país, siendo PPK la única excepción, es un candidato que tú lo pones en un meeting en una región del Ande del Perú, llámese Chota, y no aparece un turista. Usted no calza en ese espectro. ¿Usted cree que va a poder obtener el voto del Perú que no es parecido a usted? Bueno, pero digamos, esa apreciación depende del rango de tiempo que quieras utilizar, ¿no? A ver, PPK ganó en el sur, Fujimori ganaba en el sur, Belaúnde ganaba en el sur, Pero Fujimori sí Alan calzaba. 1 y Alan 2. Alan también calzaba. ¿No? Y así nos podemos ir. No, bueno, Fujimori Fujimori calzaba. como un nativo del sur andino. No, pero calzaba.
Bueno, eso es Y la relativo, razón por la que pero- PPK terminó calzando es porque lo popularizaron, ¿no? Fueron Bueno, a que lo hicieran popular. hay que hacer un esfuerzo. Lo que no se puede es abandonar el sur del Perú. No solo el sur. ¿No? No, pero digamos, en el último balotaje Castillo-Keiko Fujimori es evidente. Traduzco mi pregunta para hacerla más concreta. Usted se ve y habla y probablemente piensa como una élite. ¿Por qué esa élite conseguiría el voto de los peruanos? Yo no creo que piense y hable como una élite, pero creo que en la historia del Perú, el Perú ha elegido de todo, ha elegido a un personaje como Toledo absolutamente nativo, indígena absoluto. Toledo, no, o sea, Toledo era una persona que ya tenía un montón de relaciones pero con su las origen, élites peruanas. su origen. Sí, El pero Perú ha su- elegido de todo, europeos, asiáticos, mestizos, blancos. Yo creo que el Perú es un país, el electorado del Perú ha sido muy generoso y no ha sido un elector motivado por esa... O sea, yo discrepo de esa apreciación porque Toledo veo... era parte del establishment. No podemos negar que No, Toledo era pero parte no del podemos- establishment. Quien no lo al era Mariscal Pedro San Castillo. Román. En la historia del Perú, el Perú ha elegido de todo. No ha sido ni el estrato socioeconómico ni la raza lo que ha determinado. Para hablar de eso, creo que el mejor ejemplo es Barnechea, ¿no? Barnechea era el candidato que tú podrías decir candidatea por la izquierda, candidatea por la derecha, pero el tipo tú lo pones en un meeting y parece que no está ahí, que es de otro lado, que no pertenece, ¿no? Alan llegaba y se comía la paila entera de la comida que le ponían enfrente. Barnechea, la imagen que nos queda de él es que rechaza un chicharrón, ¿no? Bueno, a eso voy. como lo devela mi silueta, es más fácil que yo me coma la paila que no me la coma, ¿no? O sea que Veremos no en creo que- campaña. Yo tengo- Veremos ese- en campaña, ese no pero bueno. creo que sea Señor un Rafael. problema. Perdóname, Dale, solamente dale. déjame Sí. una cosita. O sea, usted ha dicho, y volviendo a lo que comentaba precisamente Stalin, que es que usted no quiere hacer otra cosa más que presidente. Usted solamente, si es que va a participar en políticas, ¿no cree usted que una de las cosas que le ha faltado, que le falta, es precisamente preparación política, operadores políticos, experiencia política? ajá. Usted no tiene o sea, tiene experiencia política, tiene operadores políticos, o sea, ¿cómo usted gana la presidencia? ¡Pum! Se gana la rifa y es presidente del Perú. ¿Con qué operadores va a trabajar? ¿Con qué experiencia va a poder usted Bueno, tenemos lograr un las equipo alianzas en que el usted quiere? partido, ¿no? Tenemos un equipo de gente experimentada, tenemos un equipo de gente O sea, nueva. ¿no cree que tiene que Pero que yo el no político voy a... tiene que seguir un proceso de aprendizaje? O sea, yo lo que no voy a hacer es postular a todo a ver qué me liga. Creo que eso es una forma poco seria de ver la política. No, No, pero no, pero yo es no empezar, tengo empezar humildemente humildemente por los puestos que no tienen es que, tantas yo no consecuencias tengo negativas si uno vocación, mete la pata, ¿no? No tengo vocación legislativa, no es lo mío Pero sí digamos, tiene vocación la vida ejecutiva. continúa. No, yo voy a hacer un planteamiento, lo voy a De someter acuerdo. a la voluntad popular. Si ese planteamiento no tuviese resonancia, mi Puede- vida continúa, mi vida no está signada, determinada por eso. Por su vida política. Hay que hacer un esfuerzo serio, poner toda la carne en el asador, plantear un planteamiento serio y sin reservas. Y si el elector lo acoge, fantástico. Y si no, la vida continúa. ¿Puede darnos dos nombres de su equipo que sean expertos en seguridad y en desarrollo social para el equipo que usted acaba de mencionar? Bueno, tenemos un equipo grande, pero hay gente que viene, digamos, de la política. Está Pedro Cateriano, está Diana Álvarez Calderón, hay... Pero son gente- los fundadores del partido. No, claro, pero hay mucha gente que viene del MEF, gente joven. Tenemos... Pero nos acaba de decir que tiene un equipo especializado que va a cubrir sus falencias en experiencia de gestión pública. ¿Nos puede dar dos No, nombres de yo ese no equipo? digo que tenga falencias de gestión O pública. sea, De ¿tiene experiencia, experiencia en gestión huecos de pública? experiencia. Pero Darwin Eufrasio, por ejemplo, ha sido un funcionario principal en el tema del SNIP. Él lidera un equipo de varios funcionarios y estamos organizando una especie de sectoristas por temas, ¿no? Y él tiene una vasta experiencia, tiene un instituto, él es alguien que nos ha apoyado Claro, pero muchísimo. el SNIP es para sacar obra pública. Sí, pero tenemos Desarrollo gente- social y seguridad. ¿Tienen a alguien que usted pueda nombrar? Esta es la persona de mi equipo que tiene experiencia Bueno, en esto. en el tema de seguridad estamos conversando con varias personas que vienen de la policía o que vienen del Ministerio del Interior, como las que se
salido a la luz, pero hemos tenido reuniones, como te dije, con el general Bahía, con el general Salazar, hemos tenido reuniones con diversos economistas, gente que ha tenido experiencia en el Estado. O sea, señor Rafael, yo le hago una pregunta. A ver, yo quisiera saber si usted llega a ser presidente, imaginemos que ganó, imaginemos, ¿ya? ¿Quiénes formarían parte de su equipo como ministros, ¿no? Ministro de Defensa, Ministro del Interior y Ministro de Justicia. Esos tres son los que más me interesan en este momento. ¿A quiénes pondría? Bueno, y economía, ¿no? Porque yo creo economía, ya. Yo, Cuatro. por ejemplo, O sea, pero es que parece que cuando la parte económica la tienen bien cubierta porque son el partido liberal Sí, de sí esto. que- Entonces, ya. el partido liberal siempre tiene esa área bien cubierta, pero desarrollo social a mí me interesaba, bueno, defensa e interior. Interior creo que es una cartera bueno, clave. pero yo creo que el desarrollo social, una figura como la señora Molinelli, por ejemplo, que tiene experiencia, que es competente, pero ella, claro, Está en Perú moderno. está en su propio emprendimiento, pero es alguien cuya opinión importa, cuya opinión es valiosa. Paola Bustamante es una profesional también importante. ¿Cuál sería su prioridad en desarrollo social? O sea, día 1, vamos a impulsar esto. Esto es crucial, es importante, es lo primero. Después No, lo yo demás. creo que hay que hacer un esfuerzo, incluso lo vincularía al tema de la renta minera, al canon, impulsar y profundizar pensión 65, ¿no? Ujú. Ok. Yo creo que ese es un tema. El MIDI sí ha adquirido una experiencia, tiene buenos padrones. Pensión 65 es una forma de individualizar los beneficios de la minería en un porcentaje de la población que es más vulnerable, ¿no? El otro tema es beca 18, por ejemplo. Yo creo que a lo que voy es importante vincular el usufructo de un recurso natural que nos ha tocado realmente en suerte para incidir en la productividad, ¿no? Entonces, todo lo que sea educación, salud, bueno, y el tema previsional, ¿no? Que está absolutamente financiado y que podría, la renta minera, que si se maneja bien podría ser monumental en los siguientes años, realmente podría tener una incidencia significativa en la calidad. Por ejemplo, tener una discusión a ver si se puede tener una base previsional universal, por ejemplo. Claro, Ok. señor Rafael, yo le quiero hacer un par de preguntas y he estado callado durante este tiempo para más o menos ver por dónde va su posicionamiento. Yo le digo desde ya que yo personalmente no votaría por usted, Ya. porque lo que usted me viene a decir aquí es lo que veo todos los días y es el mismo guión que tienen la mayoría de candidatos que quieren congraciarse con todo el mundo y no pelearse con nadie. Entonces, si usted llega a ser presidente, usted va a ser presidente de aquellos que lo apoyaron, como aquellos que no lo apoyaron o incluso aquellos que lo critican, lo que decíamos más temprano en el programa. A mí me interesa bastante ver el tema de sus acciones en redes, porque cuando salió elegido el señor Pedro Castillo, usted fue una de estas personas que hablaban y levantaban la banderita del fraude, que luego obviamente esos tweets lo No, borró. del fraude no. Cuando se dio el intento de golpe de estado de Pedro Castillo y la gente salió a manifestarse, usted fue de estas personas que salió pues a hablar de que había terroristas y metidos en las manifestaciones, secundando las declaraciones del general entonces Arriola, ¿no? Entonces, ¿cómo usted puede venir en estos momentos a mí, por ejemplo, ¿no? Que soy una persona del sur, que salí a protestar, que fui terruqueado y que estos argumentos terruqueadores fueron secundados por usted? ¿Cómo es que usted viene en estos momentos a pedirme mi voto? Bueno, ¿Cómo se referiría usted a mí después de haberme terruqueado? no, yo no he terruqueado a nadie, pero tan es así que no existe consenso y por lo que se producen las elecciones. Hay elecciones porque no toda la gente piensa igual y está muy bien. Por eso tendrá usted un candidato o una candidata por la que podrá Le leo uno de votar. sus tweets. RPP Noticias, el 12 de diciembre de 2022, Óscar Arriola, jefe de la Ericote, dijo: se ha evidenciado a través de comunicados que el terrorismo va a participar, y usted compartió este tweet diciendo: esta es la verdad. Esta es la azonada terrorista coordinada en parte por los elementos nombrados en las prefecturas por el gobierno del cleptoterrorista Pedro Castillo. Son palabras de usted. Bueno. Son palabras suyas. Pero eso no quiere decir que la gente que ha salido a protestar en Ayacucho o en Puno sean terroristas. Pero usted ha dicho que Castillo es un cleptoterrorista. O sea, está diciendo que es Bueno, un ladrón y señor un Rafael, terrorista. es su tweet. Sí. Yo no estoy inventando nada. No, pero con la caída de Castillo se produjo una azonada que tuvo dos elementos evidentes. Tuvo una reacción espontánea, Ajá, natural, de gente que sentía que había sido indebidamente vacado,
y salió a protestar. Y hubo una reacción también coordinada, por ejemplo, atacar a las comisarías con avellanas y cócteles Molotov. No es una... ¿Cuántas comisarías fueron incendiadas por manifestantes en esas fechas? Ha ocurrido en Andahuaylas, ocurrió en varios sitios. No, durante las protestas, las protestas sí, últimas de pero diciembre. yo nunca, siempre he criticado, nunca he avalado que salga el ejército a dispararle a la gente que está protestando. Yo creo en el derecho a la protesta. Ajá. Y uno por salir a protestar en una plaza pública no debería recibir un balazo. Pero también creo que sería muy injusto que al soldado que lo mandan a repeler y lo mandan solo provisto con un FAL, después sea él el que paga los ¿Solo patos. con un FAL? Claro, porque... Solo un FAL. Solo con un es FAL. poca cosa. No, es que no O sea, hay contra una piedra, un FAL es poca cosa. Debería haber equipamiento antiprotestas, que son gas lacrimógeno, Lo hay. otras cosas, pero si mandan a un soldado que debe tener 18 años, solo previsto con un FAL, entonces ese es el origen de que se produzcan pues las muertes. Y ahora lo que quieren hacer es echarle la culpa al soldado. Es decir, lo que no podemos permitir es que sean siempre los más débiles o Pero no se le echa la culpa al soldado, se le echa la culpa al gobierno Se le echa la culpa en diversos niveles de responsabilidad a las personas que hayan si participado mandas en un hecho. soldado, El soldado cumple con un órdenes. FAL a que custodie la calle, es pues una irresponsabilidad. Ya. Lo que tiene que haber, el Estado tiene que estar equipado para que cuando hay disturbios se pueda controlar y regular y defender también el derecho a la protesta sin poner la vida de nadie en peligro. Ya, pero usted dijo que Pedro Castillo era un cleptoterrorista. Esa es una acusación concreta, puntual, ¿con qué la respalda? Bueno, con sus nombramientos, por ejemplo, de los ministros de Estado que tuvo en ese ¿Tú nombras momento, ministros ¿no? y te vuelves un terrorista por nombrar ministros? No, los antecedentes, No, ministros con expedientes abiertos en la Dinandro. El día que usted nombre un ministro, el día que usted nombre un ministro, el día que usted nombre un ministro, va a asumir los delitos que tenga ese ministro. No, yo difícilmente nombraríamos un ministro con expedientes en la Dinandro o que haya sido reo contumaz por haber asesinado a pedradas a 2 personas. Pero el día que usted nombre un ministro, entonces, si el ministro delinque, usted se va a convertir en autor de ese delito para que usted lo llamen Bueno, autor de no, ese delito. Estos ministros tenían estos antecedentes antes de ser nombrados. Se les nombró a pesar de eso, con videos de vigilancia de la DINCOTE. Eso prueba hace tiene usted? terrorista al señor Pedro ¿Qué Castillo prueba y yo tiene no soy usted? defensor de Vamos a Castillo. repetir la pregunta. ¿Eso hace terrorista el señor Pedro Castillo? No he dicho... ¿Y por qué Pero dice usted sí ha por qué- dicho que es un cleptoterrorista. Bueno, es una persona que estuvo rodeada y están los videos de vigilancia. Yo no me estoy inventando Rafael, nada. usted dijo Estuvo Pedro Castillo. rodeada- Usted ha puesto en el tuit que ¿Sí? Stalin ha traído que Pedro Castillo es un cleptoterrorista. Luego hablamos de lo de Bueno, clepto. la parte Usted ha dicho- clepto me usted ha parece dicho, que si quiere, cada día si quedan quiere, menos pero dudas. sí, si quiere, pero usted ha dicho que Pedro Castillo es un terrorista. ¿En qué se basa para decir que Pedro Castillo es un... díganos, por favor, una prueba que tenga usted de que Pedro Castillo es terrorista. Los videos de vigilancia de la Dirección contra el Terrorismo, reunido con las cúpulas del Movadef, configura varias salidas de las prisiones después de cumplir 30 años por terrorismo. Una videovigilancia no hace una sentencia, por lo cual no se le puede llamar a una persona como tal, porque Bueno. el terrorismo es un delito. Si usted califica de terrorista a una persona y esta persona no lo es, quien comete el delito es usted. Se llama difamación. Otra persona a la cual usted llama terrorista también es al señor Gustavo Petro, en el que usted se refiere a él. Gustavo Bueno, Petro pero- es un terrorista en remisión momentánea. Lo que diga debe ser entendido como una vocería internacional O sea, de los usted sí es- remanentes subversivos. Pero de las- O sea, usted señor- sí es un terruqueador, pues, ¿no? O sea, No, ya, pero a lo hecho Gustavo, pecho. pero Gustavo Petro es una persona que se ha alzado en armas contra el Estado colombiano. Ya. Ha sido un guerrillero, se ha levantado en armas contra... Él tiene una sentencia por terrorismo entonces, Petro. Él ha ¿Tiene? estado preso por su versión. Tiene una sentencia por terrorismo. Ha estado preso años por su versión. Era referido a él como el cacas, inclusive por El las cacas. prácticas que tenía con los secuestrados de la guerrilla. Entonces, yo creo que el caso del presidente Petro es más claro aún, ¿no? Señor Belaunde, ¿por quién votó usted en la segunda vuelta del 2021? ¿Por Keiko o por Pedro Castillo? Por Keiko. Ya, ¿y por qué votó por Keiko? Bueno, había que elegir, ¿no? Una segunda vuelta te impone decisiones difíciles. Ajá. Y yo pensé y pienso que un peligro mayor para la democracia
y para la economía del Perú era Pedro Castillo. ¿Keiko Fujimori no le parecía un peligro para la democracia? Sí, pero menor. Menor. Pero había que tomar una decisión, no se podía votar por los dos y me parece que no está bien no votar. Ok. Entonces hubo Bien. que tomar una decisión. ¿Sabe qué? Le voy a rescatar algo, señor Rafael. Le voy a rescatar que al menos tuvo la hidalguía de agarrar y decir, voté por tal. Sí. Tal cual. Porque muchos no agarran y lo dicen, no, voté en blanco, Pero voté no en lo hice nulo. tímidamente, yo lo hice públicamente y entusiastamente porque sentía que la opción de Pedro Castillo era una severa amenaza para la democracia y para el desempeño de la economía del Perú. Y al final me parece que el gobierno fue de una ineptitud absoluta y terminó dando un golpe de Estado que todos lo hemos visto por televisión. Entonces no me arrepiento. Ahora Que se cayó en 4 horas ese golpe de Estado. Claro, pero la intención... Tan severa. pero la intención hubo, había, ¿no? Sí, la amenaza, pero No, se cayó. intención hubo. Se cayó. Se cayó felizmente, ¿no? Si no, estaríamos ya en una especie de entre Venezuela y Nicaragua, ¿no? Sí, tampoco era Hugo Chávez, Pedro Castillo. Claro. Señor pues. Velasco. Bueno, pero la Ay. intención, el temor que yo tenía de que se produzca un golpe de Estado, que se interrumpa el orden democrático, se produjo. ¿Estamos en estos momentos en un orden democrático? Bueno, muy precario, ¿no? Porque lo que hay ahora es una convivencia entre una mayoría congresal que es muy abusiva, muy mercantilista, muy dada a proteger sus intereses y a promover sus beneficios, y una señora que llegó en la fórmula con Pedro Castillo, pero que tiene su propia agenda, ¿no? Una agenda, pero yo creo que es una agenda básicamente materialista, ¿no? De coleccionar cosas, ¿no? ¿Haría usted Relojes, alianza? pulseras, ¿no? ¿Haría usted alianza con el fujimorismo para las próximas elecciones? No, Ya dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? porque me parece que ellos tienen una concepción de la economía más proteccionista, más mercantilista, en favorecer más privilegios. Y yo creo que lo que el Perú necesita es una economía con más competencia, más abierta, con menos privilegios, con más fiscalización, con mayor facilidad para que los peruanos se integren a los mercados, con mercados menos concentrados. Yo creo que de un tiempo a esta parte el sistema económico es una caricatura en el sentido de que es un sistema que premia los lobbies y los negocios se hacen en las antesalas de los ministerios y no en el fragor de la competencia en el mercado. Y en segunda vuelta, ¿haría usted campaña por Keiko Fujimori? Bueno, hoy lo veo más difícil que en el pasado porque en la elección con Pedro Castillo al menos, Keiko Fujimori hizo un esfuerzo y de hecho incorporó gente que habían sido muy detractores del fujimorismo del padre, ¿no? Entonces hubo cierta apertura, pero lo que ha ocurrido es que desde el indulto a Fujimori, Keiko Fujimori ha tomado una posición de endurecimiento, ¿no? Ahora es una especie de relanzamiento del fujimorismo de viejo cuño, ¿no? ¿No volverían entonces Y- a hacer campaña en Libertad Popular por el fujimorismo? Bueno, no había libertad popular en esa época. Pero, ¿no? Pedro Cateriano hizo campaña bueno, abiertamente. yo lo por el veo fujimorismo. difícil, ¿no? Yo lo veo difícil. No diría nunca contra Antauro Mala, bueno, habría que es una hipótesis. Está ilegalizado, está ilegalizado. pero No va a postular. Habrá que ver, presidente ¿no? por lo Pero yo menos. lo veo difícil. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre posiciones más sensatas, menos dogmáticas, que se basen más en el sentido común y en reconocer que el Perú es un país pues, con muchas diferencias y muchas asimetrías y que hay un desafío geográfico y socioeconómico que hay que resolver y que la acción del Estado tiene que ser en integrar a los peruanos al mercado, que la economía de mercado prolifere por todo el Perú. ¿No les sucede, perdón, y ya que están hablando un poco más de Pedro Cateriano, ¿no le hace ruido que sea una persona a la que le ha resultado tan sencillo pasar de un extremo al, o sea, de ser un antifujimorista ruidosísimo a convertirse en un defensor de Keiko Fujimori en menos de 10 años? ¿No le hace ruido esa camaleonitud de algunas personas políticas? Defensor de Keiko Fujimori. Ha sido un promotor del voto de Keiko Fujimori. Hubo que tomar una decisión, igual que Vargas Llosa, hubo que tomar una decisión entre Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Ujú. El que votó por Pedro Castillo tampoco creo que sea un Pero- marxista, Pero- leninista, mariateísta. pudo Pero haber según votado usted por Keiko votó por Fujimori un- sin decir nada. Y según usted votó por un cleptoterrorista. Tus palabras. No, Textuales. bueno,
¿Quién votó por un El que votó por Pedro Castillo, según usted, votó por un cleptoterrorista. No. No, La ¿cómo que gente- no? ¿Cuáles son sus palabras No, textuales? la gente él tuvo que elegir entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y Yo eligieron. tengo mi posición y por eso tuve que tomar una decisión que tampoco fue Está fácil, bien. pero había Ok. que tomar una decisión. Ok. Lo que no se puede uno Pero ¿puede usted confiar en un poner político de que un día está de perfil. este lado y al día siguiente está del lado Pero él no contrario? ha O estado sea, del otro si lado. finalmente es una persona que no tiene una identidad política sólida, porque O es sea, alguien que va a ponerse del lado de quien Es le que con- convenga. Con ese criterio, todos los que votaron por Pedro Castillo serían marxistas, leninistas, mariateristas. Y no creo que sea el caso. Yo creo que hay gente que cree en el mercado, que cree... Sí, pero eso no es lo- eso- que no es... Pero no. de lo que De lo que se trata no es de por quién votó, porque uno decide por quién votar y uno promueve y uno puede estar a favor o en contra de determinados proyectos políticos porque tiene esa libertad. No voy por ahí, sino más bien por el hecho de que una persona que ha sido tan que ha tenido tanta firmeza en el momento de oponerse y de criticar a una persona o a un partido político, luego no tenga ningún problema en Bueno, promover es que el tienes voto que en decidir. favor de ese partido La político. la segunda Digo, vuelta son así. ¿es posible cambiar de opinión? Sí. ¿Todos cambian de opinión? Sí. Pero eso me parece una Es que no me figura parece súper que sea- camaleónica. No me parece que sea cambiar de opinión. La ¿No? segunda vuelta... No, porque uno en primera vuelta vota por el que quiere. Y en la Ajá. segunda vuelta tienes que elegir entre los que están. Entonces, y dada esta segunda vuelta que eran de extremos, uno tuvo que elegir entre qué extremo optaba. ¿Usted cree que La otra opción es no... O sea, ¿no le genera desconfianza a una persona que cambia de camiseta así tan fácil? Ponerse de perfil y ponerse a silbar mirando al techo. Pero yo creo que la gente que está comprometida con la política en una situación difícil como fue esa segunda vuelta, hay que tomar partido. Y es una decisión binaria. O Pedro Castillo o Keiko Fujimori. El Pedro Cateriano, yo y prácticamente la mitad de los peruanos optaron por una opción y la mitad de los peruanos más un cachito optó por la opción. Yo no creo que todos los que votaron por Keiko Fujimori sean fujimoristas, no creo que todos los que votaron por Pedro Castillo sean marxistas, leninistas, mariateístas. O sea, no le hace ruido finalmente, no le hace ruido Ninguno. que haya un Ninguno. comodín, Ok. Ok, sí, está bien. Señor Rafael, una consulta. ¿Usted cree que estamos en estos momentos en una extensión de lo que es el gobierno de Pedro Castillo o estamos en un gobierno de Keiko Fujimori? Con nombres y apellidos, digamos. Sí, no estamos... a ver, yo creo que la señora Boluarte está en el gobierno que le funcione para ella llegar hasta el 28 de julio del 2026 y para eso ha conformado una mayoría de facto, ¿no? Que está ahí quienes están. Está el Fujimorismo, está PP, está Renovación Popular. Básicamente grupos que son más de derecha o grupos que tienen una agenda empresarial que defender. Y ahí vemos las leyes pues, que han sacado para proteger sus intereses. Entonces yo lo que pienso es que la señora Boluarte, lo último que le interesa es el Perú. Lo que ella quiere es tener contenta a esta mayoría de facto para asegurar sus chances de llegar hasta el 28 de julio. Y después supongo que estará pensando en cómo va a blindar su situación jurídica en el futuro. Entonces, a mí me parece un paso vergonzoso por la historia del Perú, ¿no? ¿Cree que deberían vacar a Dina Boluarte? Yo era partidario del adelanto de elecciones, ¿no? Hoy Hoy cree que deberían vacar a Dina Boluarte. Sí, pero yo creo Sí. que sí, yo creo que sí, pero no creo que ocurra, ¿no? Yo creo que es iluso pensar que eso va a ocurrir porque hay un festín de prebendas y beneficios y se están levantando el país en peso, ¿no? ¿Por qué deberían vacar a Dina Boluarte hoy? No, yo lo que creo es que mientras más anticipadas las elecciones, mejor. Ahora, me parece que esto de la colección de relojes Rolex, de pulseras de oro, a cambio de transferencias presupuestales a sus amigos, es una acusación A sus waikis. muy, muy grave. Ahora, yo lo que creo es que hay un tema de fondo acá. El Perú no tiene en su diseño constitucional una válvula de escape como sí tiene Ecuador, por ejemplo. Cuando el presidente Lasso y el Parlamento estaban enfrentados, No están enfrentados. ¿no? Ahora no están No, enfrentados. cuando estuvo Ahora, Lasso, no, digo. en Perú. Pero cuando estuvieron enfrentados, el presidente Lasso activó la muerte cruzada, es decir, Sí, sí. nos vamos todos. En el Perú no existe esa figura que creo que debería incorporarse, cosa que si se produce un enfrentamiento insalvable
entre el Parlamento y el Ejecutivo, se van todos a su casa y es el elector, que es al final el soberano de la democracia, De acuerdo. el que vuelve a decidir. No es la situación actual, pero siguiendo con la línea de preguntas a la que iba, ¿usted cree que Dina Boluarte debe asumir responsabilidad penal por las muertes del verano del 2022 y 2023? Sí creo. Yo lo que creo que tiene que haber es, como hubo, por ejemplo, en el caso de Churajay, en el segundo gobierno de Belaúnde, se hizo una comisión que investigó eso. Porque el Ministerio Público tiene una velocidad que no es la velocidad que necesitan los deudos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una comisión para explicarle a las familias qué es lo que ha pasado y que sirva para separar también la paja y el por trigo. televisión, en cámara. Hemos visto qué es lo que ha pasado. O sea, ¿se necesita Explicarle- investigar qué es lo que ha pasado? Bueno, hay- Tenemos el caso de Rosalino Flores en Cusco, el cual fue abatido por Yo- la espalda por un policía Bueno, cuando él o estaba sea, escondido en este detrás país, de un si quieres árbol. que algo no se investigue y no se sancione, lo que tiene que hacer es una comisión. No, Eso es lo que queremos. No, es que eso es una comisión parlamentaria, pero la experiencia de la comisión de Churajay vale la pena estudiarla y cómo eso llevó justicia y consuelo a las víctimas. Ahora, una persona que le han dado un balazo por la espalda, evidentemente es algo que se tiene que investigar y judicializar. Pero sería muy injusto que los platos rotos de todo lo que ha ocurrido los pague el soldado, el conscripto de Por menor eso, graduación. usted cree que tiene que- Eso me parecería un Entonces, abuso. ¿usted cree que tiene Y es lo que Por ocurre eso. por lo Pero general. entonces, más allá de la comisión, el procedimiento, el cómo, ¿usted cree que tienen que cañar a Dina Boluarte por las muertes del 2022 y 2023? ¿Sí Bueno, o no? Si es que se investiga, ¿Sí o no? bueno, se han cometido delitos, yo creo que sí. ¿Usted A- no a cree, mí que, me- usted a mí cree que me- no está claro que se hayan cometido delitos ahí? No, es que no es lo que yo crea, ¿no? Al final yo creo se tiene que investigar con rigurosidad y juzgar. Lo que no puede, bajo ningún motivo, es prevalecer la impunidad, por un lado, y creo que tienen que ser los políticos antes que el soldadito, el soldado conscripto de 18 años que Claro. mandan De allá, los- el que pague los platos rotos. A mí Eso me- es lo que De las razones por las que podríamos vacar a Dina, ¿cuál a usted le parece más grave? ¿Los Rolex o los muertos? Bueno, son sigue dos temas ¿Qué es más totalmente distintos, porque si se determinase que la señora Boluarte tiene responsabilidad en las muertes, la tendrían que vacar. Ahora, el caso de yo creo que en una democracia normal, Pero, señor Belaúnde, ¿cómo no va a tener responsabilidad en las muertes una persona que está a cargo de la estrategia conjunta de respuesta Y yo del creo que Estado? sí, y yo Además, creo que la una tiene. señora que preside un consejo de ministros al cual llegan las noticias de que han muerto 12 y al día siguiente dice, bueno, saquen igual al ejército, mueren 10, saquen igual al ejército, mueren 10 más. Sí, sí, ¿Cómo sí. no va a tener responsabilidad? Eso no Yo es una creo que pregunta, tiene. eso tendría que afirmarse, ¿sí o no? bueno, yo creo que al final va a tener responsabilidad. Yo creo Ok. que la señora Boluarte va Gracias. a terminar procesada. Eso es lo que yo creo. Pero yo creo que también hay que dejar que la justicia, por un lado, pero como la justicia tiene unos plazos muy largos, yo creo que tiene que haber Confirmo. una comisión Confirmo. que estudie y tenga un informe que diga esto es lo que nosotros creemos que ha pasado, estas son las responsabilidades que nosotros creemos que hay, y esa comisión ni siquiera tiene que partir del Ejecutivo, se puede eso ver en la conferencia episcopal, en fin, tiene que haber una explicación a qué es lo que ha ocurrido, porque evidentemente una protesta ciudadana que se salda con 70 muertos es inaceptable en cualquier democracia. Pregunta. Señor Rafael, Dale. una consulta. Usted hace un rato nos hablaba de con quiénes haría pues alianzas, con quiénes no, y cuando le menciono que usted tendría que hablar pues con todas las fuerzas políticas, incluso aquellas que no votarían por usted o que llegado el momento pues serían bastante críticos suyo, usted menciona que haría una alianza con López Chau diciendo que él es de izquierda. Discúlpeme, pero López Chau no es de izquierda, puede ser centro, puede ser hasta un Bueno, idealista. él ¿Usted se ha reunido con algún gremio? ¿Usted tiene la intención de hablar pues con partidos de izquierda que no comparten para nada su posición, pero que aún así formarían parte de los ciudadanos que usted gobernaría llegando a ser presidente? Bueno, el profesor López Chau se reconoce él de izquierda y socialista. Entonces, lo que pasa es que ya cada uno podrá tener su Por propia Dios, ¿yo qué interpretación. soy? Un pequeño excurso. Bueno, pero yo me percibo el señor también. piensa que estamos leyendo periódicos los jóvenes, así que Ajá. después el señor piensa que los jóvenes leen Pero periódicos. yo he conversado con el doctor López Chau y es alguien con lo que no tendría ningún problema en sentarme a conversar. Y yo creo que hay muchos puntos en común ahí. Más una izquierda que
que no condena, por ejemplo, el régimen venezolano, yo creo que no me podría sentar a conversar. No quiero dejar de ir izquierda estatista que no cree en la inversión privada No. o en la iniciativa individual, tampoco creo que podría conversar. No quiero dejar de ir este tema porque creo que ha sido un tema de coyuntura. Aldo Mariátegui le ha dicho que usted, si no fuera pariente de Belaúnde, el expresidente, nadie le pararía bola, nadie le haría caso, nadie lo escucharía. ¿Es usted un nepo baby? Bueno, no me parece que corresponda a mí decirlo, pero lo irónico de lo que dice Mariátegui es que por un lado dice que Belaúnde fue lo peor, un fracaso, una nulidad. En ese caso el apellido Belaúnde tendría que ser pues un lastre. No. No puede ser a la vez Para nada. una tribuna y a la vez un lastre. No, Entonces, para nada. Porque hay que ver. Siempre hay políticos Ahora, que nunca he tenido que otro recuerdan. apellido que no sea Belaúnde. Entonces, es una pregunta, digamos, de difícil. Oye, pero si eh, Aldo no se apellidara Mariátegui, tampoco le haríamos mucho caso. Yo ¿no? llevo- Eso iba a Ese es un decir, rollo o sea. ese es un rollo de Aldo Mariátegui. Pero yo te Izquierda, puedo decir, yo nunca he militado en Acción Popular, que era el Ajá. partido de mi abuelo. No he hecho política a través de un partido donde la, digamos, línea central era el belaundismo. Yo he estado dedicado a mis negocios, a mi ¿Cuáles son sus actividad. credenciales de Este- vida profesional? Usted se ha dedicado, entiendo, a ser funcionario público en los primeros 2000 y ahora se dedica al mundo No, empresarial. a ver, yo trabajé en Cofopri hasta el año 2005 y trabajé un año en la Defensoría del Pueblo con Beatriz Merino y después yo me iba a vivir muchos años a la Sierra Central, a Cerro Pasco. He constituido una empresa que ha ido creciendo. Una ¿Cómo empresa se que llama, ¿cómo se llama la dedica a qué? empresa? Bueno, tenemos varias, pero en esa época era una empresa de saneamiento que se llama Terramap Ajá. y después esto ha derivado en varias inmobiliarias, tengo hoteles, tengo Y la- diversos... La empresa Argenta. No, Argento es una empresa que tiene mi padre. Ya. Pero usted ha trabajado en esa empresa. No he trabajado. El Argento es una empresa que hace exploración minera. Ujú. Y mi papá, yo lo que sí es apoderado para cuando no estaba mi papá en Lima, firmar cheques. Pero yo nunca he cobrado, nunca he trabajado en Argento. Jamás. Ok. Jamás. Y es una empresa pequeña. ¿Dónde opera Argento? Creo que no tiene oficina física. No, la mina. No es mina. No, ¿qué es? No, es una empresa que hace exploraciones. ¿Y dónde explora la mina? No, es que no hay... Bueno, Donde la ¿dónde llamen. explora el proyecto? Han El proyecto explorado, minero. creo que hay proyectos en Paruro, han tenido proyectos en la sierra en algunas zonas de Apurímac, pero todo eso explora, no hay operaciones mineras, Ok. ¿no? Y yo no cobro ahí, no soy un ejecutivo ahí, ni nada. Yo tengo mi práctica profesional privada, no contrato con el Estado, no soy proveedor del Estado, no tengo No es licitaciones caviar. con el Estado. No está bien. ¿Y, Bueno, cuáles son, no. y qué credenciales son o qué experiencia o digamos cuáles son las habilidades o aptitudes que tiene usted que lo harían un buen presidente si es que ganara las elecciones, que no creo que ocurra, pero digamos que usted gana las elecciones, ¿por qué cree que sería un buen presidente? Bueno, en general en las elecciones postulan muchos y solo gana uno, ¿no? Sí, sí. No hay puntos para el segundo lugar. Pero por eso, Entonces, ¿qué todo lo puede haría usted pasar. un buen presidente? Pero yo creo que tengo una idea clara de lo que se necesita hacer en el Perú. Creo que hay que impulsar el crecimiento económico a partir de la inversión. Creo que hay que fomentar una economía que sea competitiva, que sea abierta, sin monopolios, sin mercados concentrados. Creo que el mercantilismo le ha hecho mucho daño a la economía peruana. Y por otro lado, creo que hay una agenda de integración que está totalmente postergada. Por ejemplo, el tema de la masificación del gas en el sur andino. Por ejemplo, las vías de penetración. Yo he estado hace poco en Puno, hemos ido a Sandia. La carretera que une Juliaca con Sandia pues es una calamidad. Y Sandia es una región cafetalera con un potencial enorme para insertarse a la agroexportación. Es decir, el Perú no puede medirse solo como una empresa, ¿no? Hay que, obviamente, ser riguroso en las cuentas fiscales. ¿Pero qué credenciales pero- tiene usted para ser un buen presidente? Bueno, sé lo que es la vida empresarial, sé lo que es pagar una planilla, pagar impuestos, leer un balance, trabajar. He vivido muchos años en la sierra del Perú, en Cerro Pasco fundamentalmente, pero en general en el interior del Perú. Y por ¿Qué hacía, eso perdóname, en Cerro de Pasco? yo he vivido muchos años ¿Pero ahí. a qué se dedicaba ya? Hacíamos gestiones para operaciones mineras, hidroeléctricas, no solo en Cerro Pasco, en la Sierra de la Libertad. ¿Qué tipo de gestiones?
Por ejemplo, una hidroeléctrica tiene que hacer el espejo de agua, ¿no? Cuando se hace la presa, esa zona hay quien crece el espejo de agua, tienes que comprar en las comunidades. Las zonas colindantes hay que negociar. Hay una ley de comunidades campesinas, necesitas al menos el 80% de los comuneros para que aprueben. Hay que negociar. Para ponerlo en términos más entendibles, usted era el abogado de la empresa que abogado no, hacíamos gestión de tierra. El gestor de la empresa que iba a comprar las tierras. Claro, hay que ponerse de acuerdo. Es una valla muy alta la que impone la ley de comunidades campesinas en el Perú, ¿no? Okay. ¿Demasiado alta, diría usted? No, me parece que está bien. Si uno lo expone bien, es 80% y, claro, están disponiendo terrenos que son ancestrales. Ajá. Y que también podrían heredar sus hijos. Entonces, me parece bien que la valla sea alta. Hemos hecho eso, hemos hecho en el Guayaga, en el Monzón, trabajos de saneamiento también. ¿Cuál es el principal problema de la región en la que usted vivió durante muchos años? Yo creo que uno que es casi el principal problema en todo el Perú, que es la falta de agua potable, ¿no? Y eso tiene una incidencia brutal en la salud de los niños, en la anemia infantil, y eso condena el futuro, pues, de las personas. ¿Y cómo lo resolvería? Bueno, yo creo lo primero es, no podemos tener un sistema con más de 55 empresas de agua potable en el Perú, ¿no? Yo creo que eso tiene que haber un mandato medio centralizado. En el caso de Cerro Pasco, por ejemplo, había un proyecto con el expediente técnico aprobado. La particularidad de Cerro Pasco es que la laguna está por debajo de la ciudad. Ajá. Entonces, y se le entregó eso a la región, y el gobernador de turno, que ahora está preso, lo trozó y empezó a adjudicarlo fraccionadamente a constructoras amigas, y hasta el día de hoy Cerro Pasco no tiene agua potable. Lo mismo ocurre en Espinar. Entonces, yo creo que es un tema más que recursos de gestión. Al final es un tema de gestión. Hay que hacer convenios. Por ejemplo, el gobierno nacional sí tiene la capacidad de hacer expedientes técnicos. ¿Pero cómo lo resolvería? ¿Haría que el agua de Cerro Pasco dependa del gobierno central? ¿Cómo lo resolvería exactamente? No, en la parte de la infraestructura, para la parte de la infraestructura tiene que haber una colaboración, un impulso del gobierno central de todas maneras para que esto se haga rápido. ¿Como agua para todos? No, pues es un caño, ¿no? ¿Te refieres al programa municipal o...? Sí. Eso no es una solución, ¿no? La solución, en el caso de Lima, pasaría por hacer reservorios de 1000 metros cúbicos con bombas de eje vertical, ¿no? Mientras no haya reservorios, un caño te salva. Un caño te salva, pero no es una solución de fondo. Tiene que haber una cruzada que va a costar mucho dinero, pero va a costar seguramente mucho menos de lo que se le da a Petroperú todos los años a la pérdida. Entonces, el Perú es el país con menor cobertura de agua potable en América del Sur, ¿no? Y es un país que sí tiene agua, no es que no tenga agua. Lo que pasa es que el agua se va básicamente al Atlántico. Entonces, esto es un tema de gestión pública, ¿no? Y hay que, pues, invertir. Ahora, que el tema que esto ha estado dividido en las regiones y en las municipalidades, esta atomización ha generado mucha corrupción y muchas ineficiencias que han impedido que se hagan las obras. Uno tiene 5 empresas de agua potable. ¿Usted está a favor o en contra del financiamiento privado de las organizaciones políticas? Estoy a favor en tanto sea público. Ya. No estoy a favor que sea secreto como lo quieren hacer pasar. Exactamente. ¿Qué entidades financian su partido? ¿O financiarían su partido? Bueno, de momento ninguna. No tiene ningún financiamiento por ahora, es todo autogestionado. Sí. Entonces el dinero de usted, Cateriano, y básicamente mío, diría. Ajá. En el... No sé. Yo he visto su publicidad en... ¿Cómo se llama? En la avenida Grau, en la rotonda. Sí. ¿Todo ello ha salido de sus bolsillos entonces? Sí. ¿Y de qué? ¿Cuánto cuesta esa publicidad aproximadamente? Quiero poner mi banner. No, bueno, hemos alquilado el espacio por un año, ¿no? Ajá. ¿Cuánto cuesta esa publicidad? No, mira, te voy a decir para que... Acaba de hablar de transparencia. Para que no pienses que no quiero contestar, pero que debe ser en el orden de 10.000, 12.000 soles por ahí. 12.000 soles para alquilar una publicidad en el espacio. No, es que es grande. Por es un todo año. el edificio. O sea, la grande, ¿no?
Pero mira, creo, quizás yo más, pero no dice que usted pero pone la usted plata. lo- Si usted pone la sí, platita. O usted da la plata y otro otro se encarga de la gestión. No. Tenemos un montón, hemos hecho un despliegue, tenemos comités, Oye, pero tenemos si yo actividades. gastara 12.000 soles o 10.000 soles, Yo en sabría un acto, yo exactamente sabría cuánto exactamente. gasto. Lo que pasa es que El de repente usted esfuerzo- tiene mucha plata y ya 12.000 soles para ustedes plata en el bolsillo. pero el nomás. esfuerzo de hacer un proyecto político sin pedirle plata a las empresas o corporaciones es un esfuerzo pues caro. ¿Recibiría usted plata de Intercorp? Bueno, no lo he planteado. Nosotros tenemos una posición muy crítica con respecto a la concentración del sistema financiero, ¿no? Entonces, me parecería poco consistente pedirle plata a ellos, ¿no? Ah, ok. Bueno. Yo creo que las utilidades del sistema financiero en el Perú no guardan ninguna relación con la intermediación que hacen, ¿no? O sea, del Yo creo sistema que ese- financiero usted no y recibiría esa es una de las un cosas que aporte hay- político. Y esas son una de las cosas que hay que modificar. Bueno, Del sistema ok. financiero recibiría usted un aporte, no recibiría usted aportes políticos del sistema Bueno, financiero. No lo hemos recibido y no lo hemos buscado. Y Ok, pero no lo recibiría. No creo. Ujú. No. AFPs están incluidas en el Yo no creo que las sector AFPs puedan colaborar a campañas políticas. Me parece No, que los grupos a los que deben pertenecen estar- las deben estar AFPs pueden, prohibidas. ¿no? Los Pero grupos a los que pertenecen las AFPs no, pueden. nosotros más bien tenemos un entorno de empresarios de menor envergadura. Cócteles, donaciones de los amigos. Bueno, pues sí. esos cócteles eran floro, ¿no? O sea, esos ¿Qué les cócteles parece? eran Pero haría floro. sus ebetitos con Massa Martín Vizcarra Mira, yo no obligar a haría que trampa. Que lleven 5 invitados. No a haría 500 trampa, soles. nunca trataría de pasar como cócteles o aportes de la gente más humilde, aportes de multimillonarios, ¿no? O de bancos o corporaciones. Yo creo que hay que hacer un planteamiento serio y si la gente pues no lo acepta, la gente no lo quiere, bueno, vendrá el veredicto en las urnas. Ah, y si ok. la gente lo quiere, bien. ¿Usted Y la estaría- vida continúa. Claro, usted estaría No de se acuerdo puede a toda en- costa venderle Ajá. el alma al diablo para... ¿Cuál es Eso el no va a retorno ocurrir. de inversión de una candidatura presidencial? No tengo la menor idea. No sé. Ni idea. Nosotros estamos en este emprendimiento. Si en el camino, bueno, nos quedamos pues sin recursos, la candidatura no progresará. Si aparece gente que quiere colaborar, en tanto se adhiera a nuestras ideas, en buena hora. ¿Cuál es Pero la no vamos línea a central de aceptar- sus ideas, señor Rafael? Bueno, yo creo que Lo principal de sus ideas. Bueno, yo creo que son tres cosas. A ver. Reconvocar la inversión privada, que es la única forma de generar crecimiento y dar empleo. Del punto número 2, quizá el más importante ahora, es resolver la inseguridad ciudadana, porque con estos niveles de extorsión y de sicariato y de impunidad es muy difícil que la economía funcione. Y el tercero es que tiene que haber un esfuerzo por integrar al Perú a la modernidad, es decir, infraestructura física, vial, pero también infraestructura en colegios, en salud. Y el caso donde uno se da cuenta más claramente de esto es en el sur, sobre todo en el sur andino. Es otro país si uno compara la calidad de infraestructura en la costa norte con la infraestructura que hay en Ilave, en Mazocruz, en Cangallo. Bueno, ahí nada ha cambiado desde hace 50 años. Uno, para darse cuenta de esto, ni siquiera se tiene que ir muy lejos. Uno va al peaje de Corcona y la autopista, la carretera central, está donde la dejó el general Benavides en el año 31. No ha avanzado un metro. Entonces es un hecho concreto, fáctico, verificable, que el Perú, el Estado peruano, ha crecido de espaldas al ande, ¿no? Y no vamos a poder ser un país unitario, un país que ofrezca un proyecto de bien común para todos, si seguimos profundizando esa cuña, ¿no? Y seguimos Acá hay profundizando también en algunas el- Me parece preguntas que de la sí. gente. Un segundito, ¿les parece si vamos a unas cuantas preguntas de Superchat que no los estamos leyendo Ya. específicamente para poder hacerlo al final, que es la gente que nos escribe y nos pregunta, y después vamos con un pequeño ping-pong que le quiero hacer. Y quiero establecer en realidad para todos los candidatos que quieren ser presidentes. A ver, Bueno. Pero bueno, vamos a las preguntas del público, Raúl, por favor. Acá ayúdame. la gente pregunta sobre cuál es su opinión sobre la privatización de recursos básicos como el agua. También le preguntan sobre qué opina acerca de la educación en el Perú y qué cambios propone. Ya, pero Raúl, que responda uno por uno. por uno. O sea, Ah, ya. sobre Vamos la una por una, privatización sí, del hay que agua. hacer A unas ver, 5 o uno 6, por las uno. mejores, elígete. La privatización del agua. privatización del agua.
conceptualmente podría estar a favor, pero creo que de lo que se trata es resolver el problema a la gente, y politizar en una discusión de esa naturaleza no creo que sea la solución. Yo creo que lo que hay que hacer es capitalizar las empresas, reducirlas en tamaño, no pueden ser 52, hay que reducir las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, las EMAPAs, tienen que ser menos, hay que capitalizarlas, todas están quebradas. Entonces yo creo que es una labor que podría encargarse el Estado con sus recursos perfectamente, pero yo he estado en Ignacio Escudero, por ejemplo, hace poco. La planta pues también la inauguró el presidente Prado en el año 50, cuando la ciudad tenía la 10ª parte de la población. Entonces no hay agua, ¿por qué? Ahí está la planta, pero la planta tiende pues no alcanza ni para 2 días. Entonces, en resumen, no privatizaría el agua. No, pero sí hay que hacer un esfuerzo por capitalizar las empresas. Siempre se puede buscar, que en el fondo va a ser medio demagógico, un privado que se asocie. Ningún privado se va a asociar en minoría para ser minoría con una empresa pública prestadora de agua local. Yo creo que ese esfuerzo lo va a tener que hacer el Estado, y creo que hay recursos, si es que el Estado priorizara los recursos que tiene para eso, ¿no? Ajá, acá también se pregunta sobre su posición respecto a el tema del aborto y el matrimonio igualitario. Acá en el chat recuerdan que en una entrevista con Rosa María Palacios usted manifestó estar en contra de esos dos aspectos. Ya, pero lo voy a contestar, pero lo que sí estoy a favor en el tema del agua es inversión privada para lo que es la captación y la transmisión del agua hacia las ciudades, ¿no? Yo creo que no la distribución, pero sí la captación y la transmisión. Yo estoy en contra del aborto, obviamente, como en términos generales. Siempre hay excepciones, siempre hay un espacio en el caso de violaciones, de incesto, yo creo que... Y en el tema del matrimonio igualitario, yo creo que el Estado no debería de amparar la forma en que las personas conciben su felicidad y quieren hacer su vida. Está a favor. Si 2 personas del mismo sexo quieren llevar una vida en común, yo creo que eso debería estar reconocido por el Estado, amparado por el Estado. Pues está a favor. Estoy a favor. ¿Y del aborto? Del aborto estoy en contra. Acá, perdóname que estaba revisando. Y la última es sobre el tema de la educación. ¿Qué opina de la educación en el Perú y qué cambios propondría? Bueno, en un mundo ideal yo sería partidario de un esquema pues de vouchers como hay en Suecia, ¿no? Pero lo real es que lo que tenemos que hacer es más inversión. Declarando una emergencia los colegios, uno puede hacer un esfuerzo para remodelar la infraestructura. Eso es por remodelación, eso no requiere mayores trámites, y eso es muy rápidamente. Nosotros en la época, en el estornudo que estuve con Pedro en el gabinete, habíamos planteado eso para el corredor minero. La mitad de los colegios en el Perú no tienen ni agua ni desagüe. Entonces, yo creo que es un esfuerzo en la infraestructura, y yo creo que eso se puede hacer rápidamente si se sabe hacer, que es declarando una emergencia social el sector por la vía de remodelar los colegios. Eso es un punto, ¿no? La infraestructura está muy venida menos. Y después está el tema de fondo, que es más complejo, que es la calidad de la educación, que depende de los profesores. Yo creo que se ha erosionado mucho el esfuerzo que se hizo por tener una carrera magisterial meritocrática. Hay que regresar a eso. ¿Pero depende de los profesores o de las universidades públicas de pedagogía? No, bueno, ¿O primero, depende del Estado, depende de los sueldos que les pagan a esos profesores, depende de la preparación? No, yo creo que el colegio depende de los profesores, y tiene que haber una escala. Los profesores que se esmeran más, que se capacitan más y que son mejores profesores, tienen que ganar más que los profesores que se capacitan menos. Es decir, ¿no? ¿Usted derogaría todas estas normas vale la redundancia, pro profesores jalados que está sacando el Congreso en estos momentos? ¿Impulsaría la derogación de estas normas? Sí, yo creo que tenemos que buscar la excelencia en la educación de los hijos del Perú, ¿no? Hace un ratito usted contestaba una pregunta que se le hizo acerca de la unión civil, el matrimonio, y usted dijo que no estaba en contra, y que en su entrevista con Rosa María Palacios no dijo lo que dijo, ¿no? Y aquí pues yo veo que hay una modificación de un discurso, porque en esta entrevista usted dijo que estaba en contra de usar el término matrimonio. Sí, ¿usted no mantiene esa postura? No, o sea, yo dije que no le pondría matrimonio. ¿No mantiene esa postura? No, o sea, no es que no dije que estaba en contra. Lo que dije es que no le
no le pondría de nombre matrimonio. Entonces está en contra. Pero No, hoy, no, sí le pondría, no. hoy sí le pondría nombre No, matrimonio y antes no. bueno, se puede, bueno, no creo que sería algo que definiría mi posición al respecto. No, pero defina su posición al respecto. Mi posición es que dos personas del mismo sexo tienen el derecho ¿Está a favor del hacer matrimonio? ¿Está a favor del matrimonio igualitario, sí o no? Sí, estoy a favor. Entonces sí le pondría matrimonio. Sí, pero Cambió de posición respecto a la entrevista con Rosa María. Ahí no le pondría, si me dependiese de mí, le pondría casamiento y no matrimonio. ¿Y por qué? ¿Cuál es Pero la diferencia? me parece que el matrimonio tiene una connotación religiosa, en fin. Pero el matrimonio es civil, no es religioso. O sea, las personas Por que no eso. son religiosas se casan también. Bueno, es que tampoco habría que ponerle civil, matrimonio es matrimonio. Se me ¿no? está desmoronando por los lados, No, señor Belaúnde. no. Yo- Hay que tener una posición más concreta. No, sobre el tema. mi posición es que si dos personas del mismo sexo quieren llevar una vida en común, afectiva y patrimonial, el Estado tiene que reconocer eso. ¿Y por qué no como- matrimonio? Porque no pueden adoptar hijos, ¿no? O sea, No, no. ¿usted estaría en contra de que estas parejas adopten niños? Yo sí estoy en contra de la adopción porque... ¿Por qué? Porque la adopción es una institución que se ha hecho para el niño, no para las parejas. Ajá. Para restituirle al niño. ¿Usted alguna vez se pasó por el INAVIF? ¿Ha visto cuántos niños ahí no tienen Pero familia? la Para adop- ellos sería, ¿no? La adopción es una institución que se hace en favor del niño. Sí. Para restituirle al niño lo que ha perdido en el mundo real. Ajá. Un niño, para ser huérfano, ha perdido un padre y una madre. Ajá. Entonces creo que la prioridad en el tema de la adopción tiene que ser encontrarle a un niño huérfano un padre y una Ya, madre. y si esa Esa es mi familia, y si esa posición. familia es una familia, es una pareja del mismo sexo, ¿por qué no? Por lo que te digo, ¿no? Yo O sea, creo ¿creen que eso estaría, eso perjudicaría al niño? Yo creo que hay experiencias que perjudicarían, como pueden perjudicar también en una adopción heterosexual. Ese riesgo. Pero entonces, no ¿por creo- qué? Pero ¿por qué entonces, no? quiero Pero entender, porque por la- eso por qué sí, una sí. pareja de hombre-mujer sí puede porque adoptar la niños insti- y una pareja porque de la mujer-mujer adopción no. no es una institución para consolar a las parejas que no pueden tener hijos. Ya, eso no, la eso no es lo que yo le estoy adopción diciendo. es una institución para devolverle al niño Ajá. lo que ha perdido en el mundo real. Y lo que Ya. ha perdido en el mundo real es un padre y una madre. O un Entonces, padre o eso- una madre. No necesariamente un padre y una No, para madre, que ¿no es sea cierto? O sea, huérfano, ¿usted ha perdido prefiere, un padre y una madre. que el niño quede En el sin ser INAVIF, que se adoptado? quede en el Sin INAVIF. ser adoptado, No, que no. sea adoptado por No, personas del mismo sexo. no. Pero señor Yo- Belaúnde, yo creo que ¿ha visto yo- los índices de adopción en los últimos años? Han Pero- bajado. Nadie adopta, señor. Nadie adopta, nadie quiere pero adoptar. Y no no es solamente por por los falta de interés. requisitos, sino porque no hay interés en adoptar. No, Si yo yo creo tengo que- un niño que está pues disponible para poder tener una familia, bien puede ser una familia heterosexual o una familia homosexual, ¿por qué negarle a ese niño esa posibilidad? Sí, pero yo no Debemos creo que esperar a falte que esté en el interés, INAVIF hasta los 18 No y que creo luego simplemente no, botarlo a la calle. No creo que sea por falta de interés. Creo que los trámites son muy engorrosos, muy tediosos, pero mi posición, yo soy a favor del matrimonio entre personas del mismo o de la unión o el término que se le quiera poner. No voy a convertir esa causa, que es bien importante, en un tema semántico. Me parece que es un error, es una manera equivocada. El matrimonio te da igualdad de derechos. La Todo, unión civil bueno. no te da No, igualdad es de que yo derechos creo y que tiene que haber, reconocimiento ante la ley. yo creo que tiene que haber igualdad de derechos. Ok. No Derecho. haría, Llámele matrimonio. no haría una posición fundamentalista. ¿Por qué nombre usar? No es Me fundamentalismo. parece que eso atenta contra el objetivo, que es el fondo del asunto. Digamos, discutir la etiqueta más que el contenido. Pero, en fin. Ok, Cada ya está uno clara, tiene su ya está opinión. clara la posición. Sí, Y igual es en una el tema discusión de la súper adopción, graciosa, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo. Sí, es En una lugar- discusión, sí, es una discusión que, la verdad es que había que una discusión tener, súper pero ya, ahí. sí. Acá en el bueno, yo tenía esta idea de empezar a hacer estas preguntas al final de cada entrevista a un candidato y acá me han sumado algunas, así que se las Claro, vamos a hacer. claro. ¿Cuánto está el kilo de azúcar, señor, que usted compra, imagino, para hacer su mercado? No tengo idea. ¿Cuánto está el pasaje del metropolitano, señor, que usted Un sol 50. no está Ya. 3.50 el integrado, 3.20 el alimentador. ¿Cuánto está? Ya, usted paga planillas. ¿Cuánto está el sueldo mínimo? 1900, 2000 ha subido, ¿no? 2000. No le pago a nadie el sueldo mínimo, o sea que no. Señor, ¿cómo va a decir que paga planillas y que esa es su Pero experiencia y que nadie- credencial na- para el Estado? No sabe cuánto es el sueldo Pero mínimo, ni- 1.130. ni- Eso sí, 1100, eso sí me ha sorprendido. Eso sí me ha ningún sorprendido. empleado mío gana el sueldo mínimo, o sea que no sabría decir. Qué buena sorteada. No, claro, pero no, entonces. Pero es bien loco, porque si Poco usted chamba. creía que el sueldo mínimo es casi el doble de lo que realmente es, tiene una percepción No, incompleta no sé, de yo la realidad tengo peruana, ¿no? Por lo menos incompleta. A ver, el sueldo mínimo es
algo que afecta sobre todo a las pequeñas y microempresas, ¿no? Y es muy sensible ahí. En el caso nuestro, la planilla del 100% está por encima de eso, ¿no? O sea que no... ¿Dónde mando mi CV? Preguntan algunos aquí en el chat. Si su sueldo mínimo es 2.000. ¿Había más preguntas, Benza, en tu ping-pong? No, eso es, bueno, ya, ¿para qué? Muchas gracias, señor Rafael Benabunde. Gracias.